¿Cómo nace Homely Capital? Pues dos chicos, cada uno de su sector, y los dos nos juntamos en un momento en el que decidimos dedicarnos profesionalmente al mundo de la inversión inmobiliaria. ¿Nos puedes contar un poco sobre qué cartera tenéis actualmente, cuántos pisos gestionáis? Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos como activos bajo gestión unos 150 millones. ¿En qué otras ciudades más allá de Madrid habéis decidido invertir? En Madrid sigue habiendo oportunidades. Quien diga que no es porque no las sabe encontrar y no quiere reconocer que no las sabe encontrar. Chilling Friday, de Cenova, con Marta Pallarés. Hoy nos acompaña Amadeo Navarro, cofundador de Homely Capital, firma especializada en inversión y revalorización de activos inmobiliarios. En este episodio hablamos de mercado, estrategia y oportunidades en el real estate actual. Esperemos que os guste. Buenos días, bienvenidos al Chilling Friday. Hoy tenemos con nosotros a Amadeo Navarro, CEO y cofundador de Homely Capital. ¿Qué tal, Amadeo? Todo bien, Marta. Un placer hacer este podcast pues entre amigos, ¿no? Totalmente. Qué mejor que hacerlo en confianza. Y bueno, hoy vamos a centrar la conversación en qué es Homely Capital, que es una firma de inversión especializada sobre todo en turístico y residencial, pero te dejo que lo cuentes tú. Claro y que me sí. gustaría empezar por esa parte romántica de las empresas que tanto nos gusta. ¿Cómo nace Homely Capital? Bueno, pues la verdad que lo primero es que estoy muy contento de que podamos hacer en este momento este podcast, porque creo que estamos viviendo en España pues un momento histórico, ¿no? Para hablar de turismo y de la ventana de oportunidad. Pero respondiendo a tu pregunta, la parte romántica de Homely Capital son pues dos chicos, cada uno de su sector. Yo venía del mundo de las finanzas, mi socio es arquitecto, venía a hacer desarrollos en Estados Unidos y Latinoamérica, y los dos nos juntamos en un momento en el que decidimos pues dedicarnos profesionalmente al mundo de la inversión inmobiliaria. Los dos ya lo hacíamos de manera particular, pero digamos que damos el salto. Pero no queríamos ser dos chicos metidos en un despacho subcontratando todo. Entonces, lo que hicimos, Marta, fue armar una infraestructura que nos permitía controlar todas las fases de la cadena de valor. Entonces, además de lo que es la pura inversión inmobiliaria, que es el núcleo, armamos un estudio de arquitectura y constructora para controlar todas las fases del desarrollo, intermediación inmobiliaria de lujo en Madrid y una operadora turística. Entonces, con eso, date cuenta que ya teníamos como todas las patas necesarias para que un inversor que confiaba en nosotros, que al final esto se trata de pura confianza, pues supiera que tenemos bajo control todo lo que está pasando en su inversión, en su desarrollo. ¿En qué año nace Homely? Pues mira, yo mi primera operación inmobiliaria la hice en 2015, ¡Ostras! Hace como 11 añitos, pero con Víctor me asocio unos 3 años después. O sea, 2017-2018 fue como el nacimiento de lo que hoy es Homely Capital. Brutal. Y entiendo que empezaría, o sea, ¿cómo fue la historia? ¿Empezaste con un único piso para probar toda la cadena, solo en la primera parte? Es como te la puedes imaginar, puro centrado en Madrid, un primer piso, pidiendo dinero a gente de mi trabajo y gente que confiaba, pues cada uno pusimos un poquito, compramos el primer piso, le hicimos un proceso de reforma, lo vendimos, pues el famoso flipping, y salió bien. De ese piso pasamos a hacer otro, luego nos segmentamos en el lujo, luego pasamos a comprar edificios completos y luego salimos de Madrid ya para hacer algo mucho más institucional, por así decirlo. Brutal. Pero fuimos como poquito a poco y dándonos cuenta de que el modelo funcionaba en una época en la que no era como ahora. Evidentemente nos ayudó el mercado, pero nos ayudó también a adaptarnos muy rápido a lo que estaba pasando. Totalmente. Qué bueno. Y en este sentido, o sea, en estos años de crecimiento, ¿nos puedes contar un poco sobre qué cartera tenéis actualmente, cuántos pisos gestionáis? Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos como activos bajo gestión unos 150 millones y básicamente lo que hacemos es dedicar casi todo nuestro negocio a el análisis y selección de buenas oportunidades de compra en edificios completos. Entonces, en Madrid, por ejemplo, centrándonos en lo que es en Madrid, nos vamos a ir a ubicaciones muy prime, además de Barrio Salamanca, Justicia, Retiro, comprar edificios con mucha carga histórica, atacar a las zonas comunes, cambiar los amenities y luego vender unidad a unidad o incluso vender el edificio completo. Lo que es fuera de Madrid, pues nos vamos a ir a ubicaciones súper estratégicas, a comprar activos normalmente también que están deprimidos, ¿no? Que están por debajo del valor de mercado, que necesitan una reforma, un cambio de gestor. Normalmente es una combinación de unas cuantas, atacamos a los puntos negativos y lo ponemos en valor. Entonces, pues hacemos un poquito de todo, pero residencial de lujo y turístico institucional.
Qué bueno. En este sentido yo creo que fuisteis, bueno, el turismo en España siempre ha sido algo súper llamativo, ¿no? Pero con todo el boom de los últimos años habéis sido pioneros en este modelo, ¿no? Empezando en 2020, en 2017, 97. A mí me gustaría preguntar también, dentro de esa estrategia de inversión y teniendo en cuenta el contexto de mercado, si habéis virado en algún momento el modelo, os habéis centrado siempre en turismo, ¿cómo lo veis para los siguientes años? Mira, no es que hayamos virado, como dices, pero sí te reconozco que hemos tenido que refinar los criterios de inversión muchísimo. Entonces, date cuenta que nosotros hemos pasado a una estrategia como defensiva y muy conservadora. O sea, la gente dice, oye, la regulación es el enemigo. Y yo, a mí en broma dentro del equipo, me gusta decir que nuestro director de compras es precisamente la regulación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, por ejemplo, tú el año pasado, no, pero hace 4 años te comprabas en Malasaña un piso, lo reformabas, le sacabas una declaración responsable y ¡pum!, ya tenías un Airbnb. Eso era el lejano oeste. O sea, eso era la auténtica selva y donde pues, había miles y miles de gestores amateurs y pisos ilegales. Entonces, ¿qué pasa? Situaciones como esas llevan a lo que ocurrió, que es la explosión de un problema social, que es la convivencia del huésped y el propietario que vive allí toda la vida, que lógicamente eso hay que atajarlo, y salen leyes como la que salió en julio de 2025, hace 6 meses, la ley del Código Registral Único, que a grandes rasgos esto es una ley que te obliga a tener una matrícula en todos los pisos turísticos de España para poder listarte en las plataformas tipo Airbnb, Booking y ¿Cómo se consigue esa matrícula? O sea, hay muchos requisitos, pero básicamente necesitas primero contar con una licencia municipal y date cuenta que los ayuntamientos están intentando atajar el problema social, entonces son muy reticentes a dar nuevas licencias para que haya más pisos turísticos. Pero es que además, con el cambio de la ley de propiedad horizontal, necesitas que la comunidad de vecinos te apruebe el uso turístico en la comunidad. Que yo no sé cómo será en tu caso donde vives tú, pero yo en la mía la he prohibido y en casi cualquiera que le preguntes van a prohibir el Airbnb. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos hacia un modelo de compra de edificios completos. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para no tener el problema de la comunidad y luego en ciudades en las que ya pues cada gestor tiene que conocer al dedillo cuál es la regulación en cada plaza. Vale, o sea, no operáis nada en granular. No operamos absolutamente... O sea, nosotros somos el antigranular, de hecho. Vale. O sea, no creemos en ese modelo de negocio porque es un modelo que atrae los problemas sociales. Entonces nosotros estamos a favor de un mercado regulado donde están unas reglas del juego puestas en un tablero y nosotros sabemos jugar ese tablero pues un poquito mejor que los demás. O sea, date cuenta que la brecha donde nosotros atacamos es la intersección entre que España a nivel macro pues vive del turismo, por resumirlo, y la regulación está muy estricta. Entonces, justo ahí en medio es donde nosotros tenemos el conocimiento de saber en qué ciudades invertir para que la rentabilidad sea más alta y confiar en que esos pisos ilegales al final pues hagan reducir la oferta y subir los precios medios por noche. Totalmente. Y aquí va mi segunda pregunta. ¿En qué otras ciudades más allá de Madrid habéis decidido invertir y por qué y en cuáles? Y si podéis hacer spoiler, si hay alguna nueva para 2026. Claro que sí. Mira, Madrid es nuestro bono del tesoro, ¿vale? Madrid... nos encanta invertir, yo creo que es donde concentramos el 70% de nuestros esfuerzos y en Madrid sigue habiendo oportunidades. Quien diga que no es porque no las sabe encontrar y no quiere reconocer que no las sabe encontrar o porque no lleva 10 años en el mercado creando una red de contactos suficientes para que nos lleguen cosas off-market interesantes, ¿no? De hecho, te hago spoiler, luego hablaremos de la Socimi, pero llevamos como buque insignia un edificio en Madrid. Fuera de lo que es Madrid, a nosotros nos encanta, tenemos un montón de negocio en Andalucía, en ciudades como Málaga, que es hub tecnológico brutal. Además eres de Andalucía, tienes familia allí, ¿verdad? Yo soy cordobés. En Córdoba también tenemos edificios, en Sevilla. O sea, Andalucía funciona muy, muy bien. Es una comunidad que también se ha regulado mucho. Y también nos encanta, por ejemplo, toda la parte de Alicante, Valencia, Valencia que es al final como el nuevo Barcelona, pero más business friendly, si lo quieres llamar así. Totalmente. Y a nosotros nos gusta mucho también invertir en Baleares, ¿vale? ¿Por qué? Porque Baleares tiene muchas barreras de entrada. Baleares, además de la normativa estatal, tiene una moratoria propia que no concede licencias turísticas, es complicado reformar en la isla, entonces ¿qué pasa? Que cuando ya
conoces muy bien la normativa, te encuentras con que hay mucha menos competencia. Nosotros el año pasado, yo recuerdo, en Menorca, que compramos un complejo turístico que antes de entrar nosotros estaba dando 97 euros de precio medio por noche. Ostras. A los 7 meses, ese mismo complejo conseguimos que estuviera facturando 220. Misma ubicación, pero con un look and feel completamente distinto y un público objetivo de un nivel muchísimo más alto, ¿no? Totalmente. Entonces, nos encanta transformar las ciudades y poner en valor productos que antes no estaban funcionando, estaban destruidos o incluso cerrados, volver a darle pues ese brillo y que la ciudad pues se beneficie toda de ella, ¿no? Totalmente. Me llama la atención porque lo que me cuentas, o sea, me cuentas el output, ¿no? Pero, Sí. pero todo lo que conlleva llegar hasta ahí son barreras de entrada enormes. No, es Entonces, una ¿cómo lo locura. hacéis para operar en un Baleares, por ejemplo? Es una locura. Nosotros en Baleares, pues mira, te lo digo claramente, hemos tenido que llevarnos nuestro propio equipo interno de reforma, hemos tenido que alojarlos allí, pagarles dietas y todo, porque los propios constructores de Baleares no se comprometían a plazos, o sea, tienen tanto negocio y tienen tanto monopolio que no son capaces de trabajar a los ritmos que lo hacemos nosotros. Si no, hubiera sido imposible reformar 20 unidades en 7 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que ser conocedor de esto y a lo mejor otra empresa otros, imagínate, desarrolladores que no tienen equipo interno, como sí es nuestro caso, pues se las ven muy complicadas. Porque yo puedo decidir trasladar a un equipo de obra y hacerlo a precio de coste en Baleares. Y lo hemos comparado, la licitación de costes de obra hubiera sido el doble. Entonces, pues es echándole muchas ganas y también con un equipo que ya no es solo el equipo técnico, el equipo de marketing diseñando absolutamente todo el concepto, haciendo el rebranding, preparando todo, el equipo de home staging. Es una salvajada, es una locura. Pero luego sentimos que merece la pena, porque España es mucho más que Madrid. Tú date cuenta que, Marta, invertir hoy en turismo en España es el equivalente a haber comprado petróleo en 1900 en Texas. Ostras. O sea, date cuenta que nosotros tenemos el recurso natural, que es el clima y la cultura, y por otro lado tenemos una demanda casi infinita. Te voy a dar un dato. España lleva 8 años seguidos siendo el segundo país más visitado del mundo, con casi 100 millones de turistas registrados en 2025. Brutal, no me sorprende. ¿Cuál es el primero? El primero es Francia. Y yo creo que realmente al final lo que estamos viendo es que pues casi que te diría, aunque suene un poco sensacionalista, no invertir en turismo en España es casi como decir que la inteligencia artificial no está cambiando el mundo en 2026, Total. ¿sabes? Qué Entonces, bueno. Me encanta porque se ve cómo te apasiona el negocio, cómo lo entiendes y yo creo que eso es la clave del éxito. Te quería preguntar también, os veo y me queda claro que os habéis decantado al 100% por el sector turístico. Si estáis pensando también en diversificar la estrategia de inversión e invertir en otro tipo de activos, por ejemplo, la media estancia también ha tenido un boom enorme en los últimos años. ¿Es algo que valoráis? ¿Os vais a quedar full en turístico? Sí, nosotros medias estancias o flexi living lo utilizamos como transición. Por ejemplo, si tenemos algún activo que es residencial y necesitamos, por ejemplo, desarrollar un plan especial para que pase a ser terciario hospedaje, para que pase a ser hotelero, por así decirlo, y en mitad tenemos que usar estancias medias, las usamos. Pero no es nuestro negocio porque la legislación y la normativa que rige los dos modelos de negocio es muy distinta. ¿Vale? Entonces, tú, por ejemplo, en un media estancia estás yéndote a contratos sujetos a Código Civil o incluso a LAU, dependiendo del modelo de negocio concreto que sea cada uno. Nuestro modelo se basa en tener licencias terciario hospedaje. Quiere decir que nuestro uso del suelo no es residencial. Nosotros no estamos yéndonos a operar activos residenciales más allá de las promociones de obra nueva. O sea, cuando es residencial nos enfocamos a compra, rehabilitación y venta de ultralujo en Madrid, pero cuando es turístico nos vamos a licencias hoteleras, activos que ya tienen licencias blindadas. Cogemos esos activos, los reformamos y le hacemos un proceso nosotros lo llamamos brown to green, que es un activo que no estaba funcionando para el comprador institucional. Cuando tú le aplicas esa capa de valor, lo reformas, le haces un rebranding, pones un operador profesional a operarlo, resulta que de repente ese activo sí aplica como activo core para un comprador institucional.
Cuando tú empiezas a juntar muchos de esos activos a la vez y creas una cartera, de repente estás armando un portfolio apto para que te llegue un fondo de pensiones alemán y lo quiera comprar como un negocio. O sea, tú has cogido un activo inmobiliario y lo has transformado en un negocio generador de rentas, en un negocio financiero. Entonces, eso nos lo permite el tipo de licencia que le da al comprador institucional una seguridad de que no le van a quitar esa licencia o ese tipo de alquiler a los 2 o 10 años, sino que lo va a poder tener toda la vida. Totalmente, sí que es más casi una cuestión de foco, ¿no? que de diversificación de cartera. Justo. Hablando del inversor, vosotros os centráis mucho en inversor institucional. ¿Qué rentabilidades realistas pueden esperar un inversor a día de hoy? Sí, ahí simplemente por clarificarlo, nosotros tenemos varios tipos de inversores, ¿no? O sea, tenemos los institucionales, que bueno, puede ser un family office que nos ha invertido 2 millones de euros en un porcentaje de un proyecto, como por ejemplo tenemos un directivo de una empresa que tiene ahorrados 50.000 euros y le parece interesante el proyecto y dice yo quiero tener exposición, pero no como crowdfunding, sino realmente como socio del proyecto y pues invierto en el proyecto, como lo que más tenemos, por ejemplo, son inversores de banca privada que tienen que diversificar su patrimonio y dicen, oye, pues yo a bolsa le voy a dedicar esto, al sector inmobiliario esto, y ahora dentro del sector inmobiliario, ¿qué? ¿No? Pues al turístico esto, al residencial esto. Y la rentabilidad es, yo creo que alguien que invierte en inmobiliario value add, o sea, no en puras rentas, porque te digo, Marta, que en los tiempos de comprar algo, no hacer nada y esperar que te dé doble dígito, eso ha muerto. Uh-huh. Entonces, alguien debe esperar entre un 8 y un 10 de rentabilidad para un proyecto de valor añadido, un proyecto en el que estás asumiendo un riesgo de desarrollo, uh-huh. Aunque sea por el puro hecho de superar la inflación. O sea, de estar ganando un poquito más de lo que está costando el dinero. Entonces, pues sí. O sea, eso es lo que debería esperar. Nosotros, en nuestros proyectos, por ejemplo, residencial, estamos en tires en torno al entre el 12 y el 14%. En proyectos más específicos, como por ejemplo el de la Socimi, nos vamos a ir ya a rentabilidades un poquito más altas, del orden del 15%, contando toda la generación de dividendos más la revalorización de los activos. Brutal. Aprovechando que lo mencionas, que lo estaba dejando casi para el final, pero creo que es algo súper interesante. En 2026 tenéis previsto lanzar vuestra primera Socimi, uh-huh. Lo cual va a ser un éxito seguro. Cuéntame un poco más cómo decidís llegar a este punto, cómo pensáis hacerlo y qué se va a diferenciar del resto de Socimis. Pues como has dicho, lo primero es, como se suele decir, liarse la manta a la cabeza, porque la verdad que ha sido una locura. La lanzamos en marzo de 2026 y bueno, pues ya lo tenemos todo estructurado. Vamos con las primeras espadas en cuanto a advisors. O sea, Uría Menéndez pues son los asesores legales, Renta 4 también nos apoya como asesor registrado, Big Four, ¿no? Como Price, Deloitte, pues también están en el proyecto. Entonces, lo primero que hemos querido es rodearnos bien. Y lo segundo es que cuando hablas de diferencias, yo creo que estamos muy hartos de que cuando nos llega la palabra Socimi, nos imaginamos todos transatlánticos, empresas muy grandes, con mucha burocracia, a lo mejor pues con dividendos un poco más aburridos, ¿no? Y nosotros, pues para seguir con el símil, somos una lancha rápida, ¿vale? En el que básicamente es una Socimi muy peculiar porque es una Socimi value add, que parece que están contrapuestos esos términos, pero nosotros hemos querido hacerlo así. Para que te hagas una idea, hemos cogido nuestros 10 años de experiencia en creación de vehículos de valor añadido, uh-huh. Todos nuestros contactos para conseguir los mejores activos, hemos empaquetado todo eso y lo hemos puesto en un vehículo regulado, institucional y cotizado, pues como es una Socimi. Entonces, para nosotros ha sido una evolución de nuestro propio modelo de negocio, es decir, no estamos haciendo nada distinto a lo que llevamos haciendo no sé cuántos años. Vamos a comprar edificios turísticos con licencia sin tener que asumir ningún riesgo de barrera regulatoria y vamos a hacer una estrategia en la que vamos a ponerlos a generar rentas, además comprando distintos tipos de activos en cuanto a estabilizados y value add,
y en un plazo de entre 4 y 5 años vamos a hacer una desinversión, pues eso, como te decía antes, entregando a un inversor aproximadamente una TIR proyectada de un 15%, que es casi pues duplicar su dinero en ese tiempo. Y yo creo que es muy interesante que salgan proyectos así al mercado porque también lo dinamizan un poco, ¿no? O sea, que la gente diga, invierto en la Socimi como si fuera una huchita. Oye, yo prefiero quizá dar menos dividendos y que el dinero de los inversores esté puesto en proyectos que realmente están transformando la ciudad. Tenemos una capa de ESG también bastante potente. Entonces, bueno, pues básicamente la diferencia es una Socimi Value Add súper centrada en turístico y con un equipo gestor que lleva 4 años ya desarrollando esa tesis de inversión. Hemos hecho 200 unidades nosotros antes de lanzar esto para demostrar que la tesis funcionaba. Entonces lo que vamos a hacer es replicarla y como sorpresa, sí tengo que decir que probablemente el mejor activo que hemos traído a la mesa es un edificio de 2.100 metros en el centro de Madrid, puro centro histórico de Madrid. O ¿Dónde? sea, a 5 minutos de la Puerta del Sol. Ostras, y de la Plaza Mayor. brutal. O sea, brutal ubicación. Pues ya lo compramos con una licencia concedida para 32 apartamentos turísticos en categoría hotelera, en categoría terciario. Entonces, ese va a ser el primer activo que vamos a poner a disposición de los inversores que nos quieran acompañar como buque insignia del proyecto. Increíble. Así Me encanta Amadeo porque se ve que tiene esas ideas súper claras de tu negocio, del valor que aporta y la ilusión con la que lo cuentas, pues dice mucho de ti y del equipo. O sea que estoy segura de que será un éxito, con muchísimas ganas de verlo. Claro que sí. Y nada, no queda nada, un mes y poco, o sea que... Ahí estamos. Qué bien, qué bien. Oye, pues nada, por concluir un poco la sesión, siempre me gusta preguntaros si tienes que pedir algo al sector, ¿qué pedirías ahora mismo para este 2026? Bueno, yo lo que pediría quizás pues puede ser un tema más social y es que empiece a verse por parte de la población con mejores ojos las labores de los desarrolladores que están apostando mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho riesgo para colaborar en la transformación de una ciudad concreta, ¿no? O sea, cuando nosotros compramos un activo en cualquiera de las ciudades, al final esa operación tiene que ser rentable pues para soportar la propia estructura de nuestra empresa y para los inversores, pero también nos da muchísimo orgullo el ver cómo ciudades enteras se transforman y nosotros hemos aportado pues nuestro granito de arena. Pues entonces pido eso, que se vea con esos ojos. Genial, oye, pues seguid así porque seguro que vais a llegar hiper lejos y que os sigamos viendo desde A Cenova. por ello, vamos. Genial. Oye, Amadeo, pues millones de gracias por venir con nosotros hoy, deseando que vuelvas y nos cuentes cómo ha ido este lanzamiento de Socimi y nos vemos en la siguiente. Vamos a por ello. Gracias, Marta.